Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y todos. Vamos a comenzar con estas clases videograbadas para que ustedes tengan la posibilidad de escucharlas y verlas tantas veces como sea necesario. En esta ocasión voy a contarles un poquito por qué nos interesa la lectura del Manifiesto del Partido Comunista. Este es un texto escrito para los obreros, o sea, un texto de divulgación de las ideas de Marx. Está escrito por Marx y Engels en 1848, así que es un clásico de la literatura universal. El capítulo 1, que es el que ustedes tienen para leer, solamente ese, habla de burgueses y proletarios y comienza justamente diciendo que históricamente ha habido distintas formaciones sociales, distintos modos de producción y la periodización justamente que Marx hace, la idea de su tiempo de larga duración y de cómo hay que dividir este tiempo es a través del modo en que las personas se organizan para la producción. O sea, lo que organiza la duración de las distintas formaciones históricos-sociales son los modos de producción. ¿A qué nos referimos con modo de producción? Son quiénes son los que producen, quiénes son los amos y los esclavos, quiénes son las identidades sociales que realizan esta producción, cuáles son las relaciones que tienen entre sí y cómo se organiza eso para justamente generar la producción. A eso nos referimos con modo de producción. Y luego, a partir de eso, en la idea marxista justamente, aparecen formas de pensar el mundo que se construyen a partir, tienen que ver con, tienen relación con el modo de producción. O sea, para Marx, su tesis es que cada formación histórico-social le corresponde una mentalidad de época, ¿sí? A grandes rasgos. Como es a grandes rasgos la forma del modo de producción, o sea, está más pensado para un cierto sector, estamos pensando en que Marx estaba en Europa, que el mundo no estaba globalizado, que el conocimiento que Marx podía tener era europeo centrado básicamente, pero, digamos, con ese conocimiento, él pensaba que este modo de producción predominante en cada una de las etapas históricas de la humanidad le corresponde unas formas políticas, jurídicas, ideológicas que se relacionan con este modo de producción, ¿sí? Ahora bien, los tres que él menciona en el manifiesto del Partido Comunista son las tres formaciones que justamente se dieron en Europa, que tienen que ver con el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Entonces, si uno analiza justamente cuáles son las transformaciones que se dieron durante esta época, vemos que lo que se transforma justamente son las fuerzas productivas, como él les va a llamar, estas que yo también les digo identidades sociales, estas personas que forman parte o que organizan el modo de producción, y las relaciones de producción que son llevadas a cabo en cada una de estas etapas, ¿sí? Y entonces en el esclavismo tenemos el amo en el esclavo, en el feudalismo el señor y el siervo de la gleba, y en el capitalismo, en palabras de Marx, el burgués y el proletario, ¿sí? El burgués, podríamos decir, es el dueño de las fábricas, es el dueño del capital, y el proletario es aquella persona que solo vive con su sueldo, ¿sí? Un proletario es aquel que vive a partir de un sueldo en teoría de Marx, específicamente, ¿sí? Y lo que divide justamente al burgués del proletario son las relaciones sociales de producción, no solo eso, sino las relaciones jurídicas, las relaciones de propiedad. El burgués es el que es dueño o propietario de los medios de producción, mientras que el proletario es propietario solamente de su fuerza de trabajo,
no tiene o le ha sido expropiada su capital. El único capital que tiene es su fuerza, su determinación de ir a trabajar cada día, etc. Por lo mismo, justamente, hay libertad, digamos, en este doble sentido, que en realidad también es un sentido negativo, pero lo vamos a ver un poco más adelante. En este sentido, las relaciones jurídicas también forman parte de lo que llamamos como una formación social, una formación histórico-social. Quiere decir que las relaciones jurídicas de propiedad o apropiación de los territorios cambiaron a lo largo del tiempo, de la misma manera que cambiaron las formas de creencias predominantes en cada una de estas épocas. Esto, insisto, es a grandes rasgos y con una visión bastante europea centrada. En el esclavismo, justamente lo que hablamos es de que el esclavo es una herramienta de la producción, está tomado en cuenta como en el conjunto de los medios de producción, no hay libertad en el esclavo, justamente es una cosa. En el feudalismo esta libertad asciende, pero todavía no del todo, en el sentido de que todavía se quedan o existen o siguen manteniéndose distintas ataduras que impiden justamente que el siervo de la gleba pueda moverse de un lugar a otro. O sea, se dice que por cuestiones consuetudinarias o por cuestiones de seguridad o como sea, digamos, el siervo pertenece a ese lugar y no se puede mover. El siervo le pertenece de alguna forma, todavía hay ataduras que lo ligan a la tierra y ataduras que lo ligan al señor feudal, de modo tal que no puede cambiar. Yo me imagino que un ejemplo más contemporáneo de eso eran las deudas de los asalariados o de las personas que estaban en las haciendas, que no eran asalariados todavía, que estaban en las haciendas del México pre-revolucionario justamente, en que no había ataduras del modo feudal, pero sí había ataduras por deuda, en donde el trabajador quedaba amarrado a determinada sujeción, o sea, quedaba sujeto a ese lugar y no se podía ir, y de hecho si se iba, lo iban a buscar y había penas físicas y corporales en torno a eso. Y ya dijimos que en el capitalismo esas ataduras se liberan y justamente el trabajador está liberado en el doble sentido, que ni forma parte de los medios de producción, ¿sí? Como en la época esclavista, o sea, no es un medio de producción, ni tiene estas relaciones de ataduras con ninguna parte. O sea, ha sido despojado de tal manera, justamente, que solo le queda su fuerza de trabajo y puede moverse de trabajo en trabajo a donde quiera, dando esta sensación de libertad, pero en un sentido negativo, porque en realidad hay condiciones o relaciones preexistentes que son, dice Marx, que van en contra de la voluntad, son relaciones involuntarias a las personas y que uno tiene que contraer definitivamente porque no queda de otra. Estamos hablando, en este caso, de que hay que ir a trabajar, no porque uno quiera, sino porque no queda de otra. Y a quien en realidad, si pudiera hacer otra cosa, le gustaría ir a trabajar, que levante la mano. En ese sentido, digamos, son relaciones sociales independientes de la voluntad de las personas. Ok, también avanza en una frase que a mí me interesó, que también exponerla, digamos, y relevarla, porque es necesario para ustedes que lo tengan entendido, porque hay una mala idea o hay una idea incorrecta acerca de lo que hablamos en Marx cuando hablamos de revolución, ¿sí? Cuando ustedes piensan en revolución, me imagino yo que si yo les pido, cierran los ojos, piensen en una revolución, ustedes piensan inmediatamente en gente en la calle, manifestándose, o sea, en una manifestación. Y en realidad, en Marx, digamos, se pretendía una organización para la transformación de las relaciones de producción,
más que esta idea maniquea de gente en la calle, digamos, incluso armadas, violencia, etc. ¿Sí? Esta es una idea muy maniquea acerca de la revolución y en realidad Marx habla de la revolución en este sentido. Voy a leer textual lo que dice. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Y cuando se refiere a esta idea de revolución, lo que él está diciendo justamente es que ha avanzado con sus relaciones sociales al resto del mundo. Nacida en Inglaterra, en algún momento del siglo XI-XII, no se sabe quién fue el primer capitalista, pero lo que sí se sabe es que los efectos de este inicio del capitalismo en Inglaterra, en un lugar relegado hasta entonces de la historia de la humanidad, convierte justamente al país de origen en una de las grandes potencias mundiales, sobre todo en el siglo XVIII y parte del XIX. Estamos hablando entonces de que desde Inglaterra se expande este modo de producción, nace y se expande al resto del mundo. Entonces esta expansión del sistema capitalista al resto del mundo es lo que es para Marx revolucionario de la burguesía. Es esta capacidad de ir derrotando al feudalismo, a las relaciones feudales, a las relaciones anteriores que existían y reemplazarlas por relaciones capitalistas. ¿Qué significa? Destrozar o destruir un tipo de relación anterior a una relación capitalista. Los invito a mirar un video, un documental que se llama, justamente siempre lo recomiendo, no me va a salir ahora el nombre, La pesadilla de Darwin, se las voy a poner en el link justamente para que la puedan ver. Es un documental de 1 hora aproximadamente, un poco más creo, pero ahí entienden cómo, es una cuestión moderna, cómo el capitalismo llega, todavía hoy en día se está dando, sobre todo en las fronteras, donde todavía no está inserto, llega y reestructura la forma de producción de modo tal que el que era pescador deja de serlo para trabajar como asalariado en una fábrica. Eso es la forma de destruir las relaciones anteriores y reemplazarlas por relaciones capitalistas. Cuando vean La pesadilla de Darwin, lo hablamos en clase. Ok, ahora, estas revoluciones generan, o esta expansión del sistema capitalista genera crisis cíclicas, ¿sí? Las famosas crisis cíclicas del sistema capitalista. Ustedes son muy jóvenes para haber vivido otra, pero tienen la suerte de estar viviendo una de las grandes crisis del sistema capitalista, en donde lo que pasa es que se concentra, o sea, es como que el sistema se expande y de repente el sistema entra en una concentración del cual, por supuesto, van a salir invictos los más fuertes, los que están mejor parados para poder campear la crisis. Voy a leer exactamente cómo dice Marx que esto sucede. Basta mencionar las crisis comerciales cuya periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa. Las crisis comerciales, además de destruir gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. Quiere decir, de las personas que se dedican a generar la producción, ¿sí? Cuando hablamos de fuerzas productivas, estamos hablando de personas que producen cosas, ¿sí? Fuerzas productivas, la parte de la gente. Como ustedes ya saben, en esta crisis muchas de las personas empleadas han quedado justamente desempleadas y ha afectado muchísimo también al empleo no asalariado, al empleo, al changarro, si se quiere. Esto justamente es la forma en que se destruyen una parte considerable de las fuerzas productivas. En estas crisis, dice Marx, se desata una epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible. Piénsese en la pandemia actual del coronavirus. ¿Quién de ustedes se lo hubiera imaginado hace 3 años atrás? Pero en este caso lo que estamos hablando es de la epidemia de la superproducción. Lo que dice Marx es
que al ampliarse el sistema capitalista, al avanzar las relaciones sociales de producción capitalistas, lo que pasa es que entra en crisis porque se van despidiendo más gente, pero la producción es posible de seguir realizándose, por ejemplo, en este caso con las máquinas. O sea, las máquinas siguen produciendo autos. Lo que va a pasar tarde o temprano con esta crisis es que no va a haber gente que pueda comprar autos porque no hay quien tenga trabajo suficiente, ni ganancia suficiente, ni salario suficiente para poder comprar los autos que somos capaces de producir. A esto él le llama la famosa epidemia de la superproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea. Se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la han dejado esquilmado, sin recursos para subsistir. La industria, el comercio están a punto de perecer. ¿Y todo por qué? ¿Sí? Entonces, esta es la famosa crisis del capitalismo. Las fuerzas productivas aumentan. Las fuerzas productivas, acuérdense, somos nosotros. Vamos en aumento en términos absolutos, o sea, la población crece, pero también en términos relativos. Por más que no creciera la población, como las relaciones sociales de producción van achicándose, o sea, el mundo se está contrayendo, están destruyendo las relaciones sociales de producción, lo que aparece entonces es una crisis de sobreproducción, ¿sí? O sea, se destruyen cosas a medida que las fuerzas productivas aumentan. Lo que pasa entonces es que tenemos mucha gente desempleada que no logra insertarse en las relaciones sociales de producción. Por ende, lo que tenemos es efectivamente la contradicción del sistema capitalista y la idea de Marx de que eso genera una revolución. Insisto, no es la revolución de gente en las calles. Espartaco no liberó a los esclavos y no hubo ninguna rebelión feudal que haya transformado el modo feudal en modo capitalista. Los modos de producción en realidad no se transformaron justamente por grandes revoluciones en el sentido de revoluciones políticas, sino que en realidad fueron primeros revoluciones de la producción, o sea, transformaciones en el modo en que las personas se organizan para la producción, ¿sí? Y entonces él dice, Marx, ¿sí? Dice, porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio, o sea, tenemos demasiadas cosas, pero con poca gente que lo pueda comprar. Las fuerzas productivas de que disponen no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad. Son ya demasiado poderosas para servir este régimen que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazan a dar al traste con el régimen burgués de propiedad, ¿sí? O sea, lo que él se imagina es que esta cantidad de gente, de esta cantidad de fuerzas productivas que queda sin trabajo, amenazan la estructura y las formas o las relaciones sociales de producción, o sea, amenazan la estructura del sistema capitalista. Imagínense que esto lo escribió en 1848 y es el día de hoy, 2020, que todavía no sucedió. Con lo cual hay algunas cosas desiertas, pero efectivamente hay que seguir pensando. Sigue Marx. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se sobrepone a las crisis de la burguesía? De dos maneras. Se supone que esto es lo que va a pasar al fin de esta crisis que estamos hablando, que estamos inmersos ahora con la pandemia y con la crisis del capital. Destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia una crisis preparando otras más extensas e impotentes y mutilando los medios de que dispone para precaverlas. Es por esto que Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, prevé que una revolución productiva, digamos, está por realizarse. Muchas gracias, bonito día y espero que hayan disfrutado de esta clase.